antes bien sed llenos del Espíritu. Antes bien sed llenos del Espíritu. Quiero que tome asiento esta noche. Gloria a Dios. Quiero decirle en esta noche que toda la vida cristiana, amén, y todo lo que nosotros lleguemos a hacer en Dios y todo lo que el hombre logre alcanzar en Dios está relacionado con el Espíritu Santo. Por eso esta advertencia dice: sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Amén. No solamente es importantísimo ser lleno del Espíritu Santo, sino que es indispensable ser lleno con el Espíritu Santo. Sin este indispensable, gloria a Dios, que es el Espíritu Santo, el único poderosamente indispensable y obligatoriamente indispensable, todo lo que nosotros hagamos como iglesia, todo lo que nosotros hagamos como hijos de Dios, amén, nuestro trabajo carecería de poder. Nuestra vida carecería del motor, de la fuerza, amén, que tenemos cuando hacemos algo para Dios. ¿Cuántos adoramos al Señor? Hermanos, se puede trabajar mucho, pero no tener la unción del Espíritu Santo. Amén. Se puede hacer muchas cosas sin la unción del Espíritu Santo, en cuyo caso todo lo que hagamos nosotros será en vano. Será en vano si no está tocado por el Espíritu Santo, si no está vivificado por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Puedes levantar tus manos y dar gloria a Dios que Él vive. Dale gloria a Dios que Él vive. Adora al Espíritu Santo. Adora al Espíritu Santo que es real. Adóralo. Aleluya. Hermano, ese versículo que dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Necesitamos al Espíritu Santo en los momentos tan tremendos que vivimos hoy día, momentos terribles de dificultades. Amén. Estando en Cuba en el mes de mayo, yo me preguntaba cómo una iglesia puede vivir más de 50 años perseguida, cautiva, impedida para todo, escondida. Pastores se reunieron conmigo y pastoras, mujeres y hombres de Dios, y uno de ellos me rompió el corazón cuando dijo: 5 veces edifiqué templo y 5 veces me lo tumbó Fidel. Venían, me metían las máquinas y me tumbaban el templo, pero 5 veces lo levanté, y la última vez, cuando estaban metiendo el carro para derribarme, la última vez, la 5ª vez el templo, le dije: quiero que también eches el carro encima de mí, porque si tú no echas ese carro encima de mí, si tú derribas el templo 100 veces lo voy a levantar. Me tienes que matar para que yo no levante otro templo otra vez. Y hermano, fue la última vez que le tumbaron el templo, y volvió y lo edificó. Y yo dije: Señor, ¿qué tiene esta gente? Que han tenido al Estado contra ellos, han tenido a sus vecinos contra ellos, porque allí hay algo que se llama CDR, para vigilar la revolución, donde cada 20 casas tienen un espía, y ese espía dice todo lo que hacen las 20 familias en esa zona. Y la mitad, más de la mitad de los presos en Cuba están en la cárcel por sospecha, por un chisme, por un acto de envidia, o por haberse comido un pedazo de carne, que es un delito en Cuba. Yo dije: Señor, ¿qué tiene esta gente? Pero tienes que ir a los cultos de los cubanos. Amén. Amén. ¿Qué los ha hecho resistir un sistema, hermano? Un sistema anacrónico, pero un sistema maligno, perverso, diabólico, terrible, duro. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Porque, hermano, es cruel esclavizar al ser humano. El Señor ama la libertad y el Señor hizo libre a los hombres. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Un pastor evangélico aquí en los Estados Unidos
fue el que dijo y hizo esa declaración. Martin Luther King dijo una declaración, hermano, que la ha repetido y ha sonado como un eco por todo el mundo. Tenemos que aprender a vivir juntos como hermanos o moriremos juntos como necios. Y de una manera pacífica, como un cristiano, llevó a la nación americana la unidad, a amarse entre hermanos y a superar, hermano, el racismo y a hacer el amor más fuerte que las ideas. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y yo decía que tienen los hermanos cubanos, que tiene la iglesia cubana. Pero hermano, cuando usted va a esos cultos, usted se da cuenta que las iglesias que han sobrevivido y se han sostenido, y esos hombres y mujeres de Dios que han llorado, amén, que padecen hambre, porque padecen hambre. Allá hay hambre física, hambre real. ¿Cómo se han sostenido más de 50 años? ¿Sabe por qué, hermano? Porque este versículo para ellos es regal. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo les ha ayudado a través de todos esos años a resistir un sistema cruel, amén, un sistema injusto, amén, y se han fortalecido. Hoy día, hermano, óigame bien, no son los cristianos, el agente inconversa. De 10 cubanos, 9 dicen que es un sistema anacrónico y ellos dicen que es un sistema maldito. Ellos lo llaman así. Y 9 de ellos dicen que quisieran ser libres y sueñan con ser libres, hermano. Y 9 personas de 10 quieren saber de Dios, tienen noción de Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Y quién puede hacer eso cuando tiene todo en contra? Hermanos, solo el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. El Espíritu Santo, hermano, nos ayuda, intercede por nosotros, nos consuela. Amén. El Espíritu Santo, hermano, da testimonio de que tú eres hijo de Dios, y el Espíritu Santo te trae eso que llamamos seguridad, convicción en nuestro corazón. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Hoy día estamos hablando y estamos escuchando muchas cosas, muchas teorías humanas, amén, tratando, hermano, de pintar el evangelio de muchos colores, amén, tratando de pintar el evangelio, hermano, de maneras muy equivocadas, amén, de maneras cerradas, tratando de ayudar a Dios, amén. Pero el Señor dijo: es con mi espíritu. ¿Cuántos adoramos al Señor? Es con mi espíritu. ¿Cuántos adoramos a Cristo? Dale gloria a Dios que Él vive. A su nombre damos gloria. Gracias. Damos gloria a su nombre. Bendito es el nombre de Dios. Hermano, la Biblia dice que el Espíritu Santo escudriña las cosas que están en el corazón de los hombres. Él las escudriña. Él es el único que sabe cuando nosotros tenemos tantas cosas guardadas adentro que nunca las decimos a veces. No se las contamos a nadie, ni al psiquiatra, ni al psicólogo, ni al pastor, ni a nadie. Cosas que nos matan, cosas que nos destruyen. Pero el Espíritu Santo dijo, Jeremías, cuando un día Jeremías dijo: no voy a predicar más en su nombre. Dice que quiso resistirlo, pero no pudo porque se metió. Dijo: no pude resistirlo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Fuiste más fuerte que yo y me venciste. ¿Cuántos adoramos a Dios? Lo escudriñó. Necesitamos a ese Espíritu Santo que nos escudriñe cuando tú no sabes ni qué es lo que te pasa. Amén. Cuando tú no sabes cómo puedes liberarte de lo que tienes, pero te arrodillas y, como dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y el Espíritu Santo te empieza a leer y te empieza a mostrar qué es lo que te está matando, qué es lo que te está comiendo, qué es lo que te está haciendo daño. Amén. Y puedes mirar eso, y puedes mirar que tienes que entregarle a Dios esa parte de la vida que no le has entregado.
y sujetarse al dominio del Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo barra, quite, limpie. Amén. Lo que de otra manera no puede ser quitado de nuestro corazón. Aleluya. Dale gloria a Cristo. Necesitamos al Espíritu Santo. Muy bien que hay psicólogos y muy bien que hay psiquiatras, pero quiero decirle que hay cosas que el psicólogo y el psiquiatra no puede hacer, y solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Muy bien por los médicos, y Dios bendiga a los médicos, pero necesitamos al Espíritu Santo cuando ya la ciencia médica dice que no puede hacer nada. Aleluya. El Espíritu Santo, hermano, que saca al hombre del coma. El Espíritu Santo, amén, que se mete al corazón del hombre que ya está entre la vida y la muerte. Amén, y escucha al hombre que no puede ni mover los labios, pero le escucha el pensamiento. Y hace pactos con los hombres cuando ya están muriéndose. Aleluya. Ese Espíritu Santo que ha sanado al hombre de casos incurables. Ese Espíritu Santo, amén, que ha guiado al hombre confundido, perdido, a un lugar que el hombre nunca quiso ir, pero que el Espíritu lo llevó allá. Aleluya, para tener tratos con Dios, para ponerlo frente a la verdad, para revelarle el pecado, para mostrarle cuál era el problema. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, la Biblia habla del Espíritu Santo. Y la Biblia habla del Espíritu Santo que quiere morar en el corazón del hombre. Amén. Usted nota, hermano, cómo la gente cada día mete a su corazón tantas cosas en la vida. Amén. Pero yo quiero decirle, hermano, que el Espíritu Santo quiere morar en nuestros corazones. Conocí al Señor siendo joven, sobre mis 20 años. Era un muchacho que había cometido ya muchas locuras. No tenía dirección en la vida. Estaba lleno de un odio terrible. Había decidido que iba a matar a un hombre y estaba planeando para dónde escaparme después de que lo matara. Y la noche anterior, antes del crimen, no sé qué me pasó, pero hermano, hoy entiendo que fue el Espíritu Santo que me abrió los ojos y me hizo ver, y me hizo pensar, y me hizo esta pregunta que resonó en el fondo de mi corazón, que resonó en mi mente, que resonó en mi vida. ¿Y qué vas a hacer después de que mates a ese hombre? Y esa pregunta, ¿y qué voy a hacer después de matar a ese hombre? Hermano, y quedé, después de esa pregunta, quedé frente a Dios y escuché la voz de Dios que me dijo: nunca podrás huir, nunca podrás escapar. Hermano, y me veía, sin nunca haber tenido una visión, me veía corriendo tratando de escapar. Después de haber matado al hombre en ese momento, aunque lo único que estaba era teniendo una experiencia. Amén, estaba a punto de matarlo. Pero en ese momento que el Espíritu Santo me toma, me lleva a una realidad que se antecede y me muestra que yo no era perseguido por la policía ni por nadie, que a mí quien me perseguía era Dios. Y una voz me decía: y nunca serás el mismo y nunca podrás escapar. Hermano, yo tenía tantas dudas de Dios hasta ese día. No sé qué me pasó. De pronto dije: Señor, si eres tú, si esto que me está pasando es contigo, si es verdad que tú existes, si eres real, yo quiero que tú saques este odio de mi corazón que me está carcomiendo. Señor, sácame esto, cambia mi vida, transforma mi vida, Señor. No quiero convertirme en un criminal. Y si tú te revelas a mi vida, Señor, yo te voy a servir, yo te voy a seguir. Hermano, sentí que se me fue la furia, la ira, el enojo, y me fui a dormir esa noche. Pero el otro día, cuando yo me levanté, en una casa que estaba donde yo estaba
solo, no había nadie más conmigo, ningún familiar conmigo, porque en esa semana yo estaba solo en esa casa. Sentí que había alguien más en la casa y empecé a buscar, ¿quién está aquí en la casa? ¿Quién llegó? Y empecé a gritar, porque sentía que había una persona más en la casa y no sabía quién era que estaba en la casa. Y empecé a buscarlo por cada rincón de la casa y no lo encontraba, pero sentía que él estaba en la casa conmigo. Y me dio una impresión, hermano, me dio una impresión con el Dios no conocido, con esa sensación de que había alguien en mi casa. Yo no sabía, me había olvidado ya de la oración de la noche anterior. Me fui a la ducha, me duché con la impresión de que alguien estaba en la casa y yo no lo veía. Estaba un ser invisible en la casa y yo no lo veía. Hermano, me vestí y salí un poco nervioso de mi casa para sacar esa sensación de ese personaje extraño que yo sentía que estaba en la casa. Y salí y dije, bueno, haya sido lo que haya sido, se quedó en la casa. Y empecé a caminar, hermano, para ir a un paradero público y tomar un bus. Y hermano, de pronto siento que después de que yo cierro la puerta, ¿no es cierto?, de la entrada de la casa, del hall de la casa, alguien sale detrás y escucho, y yo voy caminando y escucho unos segundos pasos que van detrás de los míos. Hermano, yo tengo que caminar 4 cuadras, como unos 400 metros hasta la parada del bus. Y yo volteo a mirar quién era y no veía a nadie, pero escuchaba los pasos. Hermano, usted no sabe, caminé a paso agigantado, pero yo sentía que ese personaje se me pegaba, se me iba pegando. Así que, hermano, yo tenía que tomar un bus que bajaba, y tomé el primer bus que pasó y era un bus que subía. Es decir, me subí en el bus que no era. Mire usted si estaba un poco, quería escapar de esa persona rara, extraña, invisible, que en ese momento no entendía qué era. Hoy día lo entiendo, hermano, y me senté en la última silla del bus y dije, quien haya sido se quedó abajo. Hermano, y me senté contra la ventana y me puse a mirar así. ¿Qué cosa tan rara me está pasando? ¿Por qué me pasa esto? De pronto sentí que alguien se sentó a mi lado. Y yo miré y no vi a nadie, hermano. Hermano, iban a ser las 9 de la mañana y era como si yo estuviera en una medianoche. Si era de noche eso, yo me muero de pánico, de terror. Pero yo tenía físico terror ya en ese momento, porque sentí que esa persona ahora iba sentada a mi lado. Hermano, di un salto y oprimí el timbre y el bus paró. En cualquier lugar paró. Y yo empecé a caminar. Quien haya sido se quedó en el bus. Y yo empecé a caminar para algún lugar. Empecé a caminar, hermano, y cuando yo empecé a caminar, lo más extraño era que cada calle que yo tomaba era una calle solitaria, hermano. Me metió a calles solitarias y empecé a caminar y sentí que ese personaje caminaba al lado mío. Y de pronto, hermano, me llené de un temor en medio de una calle donde pasaban carros y personas, pero en ese momento no pasaba nada, era extraño. Yo llevé mi cabeza mis manos a la cabeza y yo dije, Señor, me estoy volviendo loco. De pronto sentí que esa persona no era una persona normal, el que estaba ahí. No solamente yo no lo podía ver, sino sentí que era como un gigante que estaba a mi lado. Pero ya no lo sentí que estaba a mi lado, lo sentí que se me puso adelante, hermano, y yo me sentí tan pequeño en ese momento. Y hice esto. Me agaché y dije, ¿qué me pasa? Y quise moverme para acá, hermano, y estaba impedido para moverme para este lado. No podía adelantarme porque él estaba delante de mí. Y de pronto hice así
Y me di cuenta que para acá sí podía. Entonces yo hice así. Y cuando hice así, vi al frente una iglesia cristiana donde estaban orando. Y decía: Jesús es el Señor. Y me di cuenta que para allá sí me dejaba mover. Hermano, golpeé esa puerta del templo fuerte y Él me acompañó. Hasta la puerta me acompañó. Y cuando el pastor me abrió, me dijo: bienvenido. ¿Le pasa algo? Le dije: no. Hermano, cuando yo entro, en el fondo decía: Jesús es el Señor. Amén, ese letrero: Jesús es el Señor. Y eso se metió por mi cabeza, eso se metió y me empezó a gritar: solo Jesús es tu solución. Y el pastor me miraba y me decía: ¿te pasa algo? ¿Mataste a alguien? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Le dije: no sé, solo quiero saber cómo puedo cambiar mi vida. Pero hermano, yo me quería escapar. Yo lo vi que él se quedó en la puerta. Yo lo sentí que se quedó en la puerta. Pero ya no me persiguió más. Pero me llevó hasta ahí. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Yo que nunca creí en Dios. Amén. Que nunca tuve experiencias emocionales. Que nunca fumé ninguna droga. Y que no había bebido alcohol ni nada. Amén. Pero había hecho una oración y le había dicho a Dios que si Él existía y si Él era real, que se revelara a mí. Y yo sé que los filósofos, los psicólogos, los sociólogos, la ciencia puede decir sugestión. Yo no estaba sugestionado de nada, porque no tenía religión en mi vida. Era un antirreligioso que leía a Marx, a Engels, a Berkeley, que leía a los ateos de aquella época, que leen los socialistas de hoy. Yo lo leía a ellos también. Y estaba a punto de convertirme en un criminal y en un asesino. Pero el Espíritu Santo me trajo a Dios. Gloria al nombre de Dios. Yo sentí la presencia de Dios real que no conocía. Amén. Y mi vida ese día, hermano, se la entregué al Señor. Ese día lo que hice al final fue comprar una Biblia. Y desde entonces nunca la he podido dejar de leer. Porque cada vez que la leo siento que Dios me habla en la Biblia. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto bendecimos a Cristo? Dale gloria al Señor. Dale gloria a Dios. El Espíritu Santo dice, segunda de Corintios, quisiera que tú lo leyeras allá, segunda de Corintios capítulo 1 versículo 22. Bendito sea Dios. Adorado sea Jesús. Adorado sea Jesús. Aleluya. Versículo 22 dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Sellado y dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hay algo que Dios va a hacer en la vida de nosotros, y lo va a hacer por el Espíritu Santo. Cuando nosotros le damos nuestro corazón al dominio de Dios. Están inventando, hermano, un nuevo evangelio con mucha psicología de masa, con mucho marketing, amén, con muchas estrategias. Están inventando un evangelio, amén, un poco contagiado de magia, de brujería, de hechicería. Amén. Un evangelio que no es el evangelio de la Biblia. Amén. Un evangelio, hermano, que se ha alejado. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que se han corrompido.
y muchos que se han corrompido. ¿Cuántos adoramos al Señor? Pero hermano, el testimonio del Espíritu sigue siendo el mismo y la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y el remedio para los males del hombre están aquí en mi evangelio, en el evangelio de Cristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? La solución a los males del hombre están aquí. Y el único poder que puede cambiar corazones y puede conducir a los hombres a un verdadero arrepentimiento es el poder del Espíritu Santo. Y tenemos que seguirlo gritando. ¿Cuántos damos gloria a Dios? No necesitamos cambiar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Quien permite que el Espíritu Santo le toque, no sé si es un niño, si es un joven, si es un viejo, el Espíritu Santo después de que le toque no será la misma persona. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Necesitamos ser llenos con el Espíritu Santo. Amén. La iglesia, hermano, ha perdido mucha fuerza porque ha perdido su sentido de norte, de búsqueda del Espíritu Santo. La iglesia ha perdido esa necesidad de depender del Espíritu Santo. Amén. Yo recuerdo, hermano, que cuando hace 32 años llegué a la iglesia, lo primero que hicieron fue que un hermano llamado David me dijo, al otro día de haber ido a la iglesia, de haberme convertido, de haber conocido al Señor, David me llamó y me dice: bienvenido, le presento nuestro grupo, porque usted es de nuestro grupo. Le dije: ¿de tu grupo? Y yo me había convertido el día anterior. Sí, tú eres de nuestro grupo, porque nosotros somos del grupo de los buscadores. Digo: ¿y qué es eso? Todos los que no son bautizados con el Espíritu Santo son del grupo de los buscadores. Hermano, y sin mi permiso me matriculó en el grupo de los buscadores. Me dio la bienvenida. Ahora eres del grupo de los buscadores. Dice: hermano, bienvenido. Y le digo: gracias. Me dice: pero aquí hay reglas para ser de este grupo. ¿Y qué reglas? Tienes que venir todos los días, una hora antes del culto, a orar, para buscar el bautismo del Espíritu Santo, que es poder de Dios. ¿Cuántos adoramos al Señor? Así que me dio la receta de una vez. Y tienes que ayunar todos los martes. Todos los martes. Le dije: ayunar también. ¿Estás seguro? Sí. Si va a ser de grupo, sí. ¿Quieres ser de grupo? Le dije: claro. Obligado, me tocó ser de grupo, a las buenas. Damos gloria a Dios. Y llegó mi primer martes. Tenía que llegar una hora antes. No podíamos llegar tarde porque éramos del grupo de los buscadores. Así que cuando llegaban todos los cristianos perezosos, que eran los bautizados ya, damos gloria al Señor. Amén. Ya nosotros habíamos caminado una milla, una hora. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Íbamos adelante. ¿Cuántos adoramos al Señor? Y llegó el martes y yo nunca había ayunado, hermano. Y a mí me gusta mucho el café, el capuchino, el hot capuchino. Amén. Me gusta el café. Así que yo dije: bueno, hoy es día de ayuno. Me levanté temprano y me tomé mi taza de café y me fui a ayunar. Y estuve toda la mañana ayunando. Aleluya. Y entonces, cuando estaban cerrando el ayuno, David, que era el líder de nosotros, mi líder, me dice: ¿cómo se sintieron hoy en el ayuno?
Y yo, yo así, bien, bien. Yo me tomé la taza de café esta mañana y dije, me voy al ayuno, pero no me he sentido mal hoy. Le dije. Me dice, ¿tomaste café? Le digo, sí, yo tomé café. Me dice, no, tú hoy no ayunaste. Eso no se vale, así que tienes que venir sin tomar nada. Aquí es así para que se vaya. Y me enseñó a ayunar. Entonces me nombró otro profesor, un profesor ya experto, y me llevó ese libro de G.G. Ávila, 40 días de ayuno. Hermano, y ustedes saben que ese libro tiene fuego. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y empecé en la escuela, empecé a alimentarme de pavo. ¿A usted le gusta el pavo? Palabra, ayuno, vigilia y oración. Pavo. Hermano, y ese pavo me hizo buen provecho. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Cuántos bendecimos a Cristo? Dale gloria al Señor. Dale gloria a Dios. Amén. Hermano, la gente está buscando que el evangelio sea muy novedoso. Hermano, este es el evangelio antiguo y es la misma palabra de Dios. Amén. No hay otro evangelio. ¿Cuántos adoramos al Señor? Amén. Necesitamos al Espíritu Santo. Igual que los apóstoles lo necesitaban y lo encontraron. Cuando el Señor les dijo, tienen que ir a Jerusalén y ser llenos, porque si no son llenos no pueden hacer lo que yo les voy a poner a hacer. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y la iglesia también tiene que ser llena y mantenerse llena para que pueda ser eficaz. Aleluya. Hermano, tenemos que correr a la fuente de agua viva. Bendito sea el nombre de Dios. Sed llenos, dice Romanos capítulo 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. El Espíritu Santo es el que nos da certidumbre, esa seguridad. Como estaba diciendo ahora, gloria a Dios. Hermano, el Espíritu certifica que nosotros pertenecemos a Dios. Usted sabe cuánta gente, hermano, no sabe mucho, no está segura. Hoy día hay mucha gente insegura. Conozco muchos cristianos, hermano, bajo presiones terribles de demonios. Amén. Carentes de poder, no pueden luchar. Amén. No pueden orar, no pueden gemir, no pueden interceder. Y usted los ve corriendo, deambulando de un lado para otro, buscando quien los libere, buscando quien les dé poder, quien los unja, quien les sople, quien les profetice. Eso no puede ser así. ¿Cuántos adoramos al Señor? El Espíritu es el que nos da poder para luchar con los demonios, contra los demonios. El Espíritu es el que nos da poder y nos da autoridad. Amén. Para movernos en nombre de Dios y representar el reino de Dios en la tierra. Hermano, Dios nos llamó cuando empezamos nuestra vida cristiana. Nos llamó al ministerio. Yo estaba soltero en ese momento y recuerdo que después de haber pasado un periodo de un ayuno, una ancianita llena de fuego, que a las 3 de la mañana esa ancianita Margarita, a las 3 de la mañana Margarita ya estaba de rodillas, y eran las 8 de la mañana y Margarita seguía de rodillas. Margarita, hermano, todavía, pero en aquella época Margarita cargaba fuego. Yo hace muchos años no la veo a Margarita, pero fue una madre espiritual para mí en aquellos días donde empecé la vida cristiana. Hermano, mandaban
personas muy capacitadas que predicaban muy lindo, abrir un grupo y no podían abrir el grupo. No funcionaba. Se cerraba el grupo. El pastor mandaba a otro simpático, estudiado, buen predicador, egresado de instituto, y no podía abrir el grupo. Entonces decía el pastor: toca mandar a Margarita. Margarita escasamente leía la Biblia. Escasamente leía la Biblia. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hablaba medio atravesada. Pero cuando Margarita te miraba a los ojos, te leía. Miraba así. Y mire, hermano, Dios hablaba con Margarita. Y ella hablaba con Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hermano, y yo viví aprendido ahí de Margarita. Yo decía: esta Margarita tiene, tiene belleza espiritual. Y yo era un muchacho. Y Margarita ya estaba en sus 65 años. Y yo le decía a Margarita: ¿y cómo es que Dios te habla? Decía: Dios nos habla cuando nosotros queremos hablar con Él. Cuando tú eres humilde, cuando tú tienes temor de Dios, cuando tú lo buscas, cuando tú pides que se te revele en su palabra. Y me enseñaba sencilla, chambonamente, pero hermano, pegaba duro esa Margarita. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hermano, la especialista, cuando un grupo no abría, no funcionaba, la especialista se llamaba Margarita. Llegaba Margarita, sacaban al egresado del instituto, sacaban al buen predicador, lo sacaban. Y llegaba Margarita con su Biblia, hermano, que esa Biblia de Margarita daba pena. No, o sea, cualquiera se avergonzaría de esa Biblia. Pero eran muchos años que Margarita la leía. Amén. Por todo lado le tenía anotaciones. Amén. Por todo lado le tenía unas cosas, marcas. Y Margarita llegaba, hermano, abría, sacaba el armamento, oración y ayuno, vigilia. En 6 meses había una iglesia. La iglesia que no podía abrir nadie. Hermano, se levantaba después de oración, de guerra espiritual, de ayuno, de enfrentar al diablo, de pelear con los demonios. ¿Cuántos damos gloria al nombre de Dios? Y cuando ya la iglesia estaba formada, Margarita regresaba a la base y el pastor nombraba ya, le daba un pastor ahí, pero Margarita era la que abría la obra. Hermano, esa fue la Margarita, la flor que Dios me dio cuando yo empecé mi vida cristiana. Esa anciana bella, hermano, llena del Espíritu Santo. Y hermano, yo le decía: Señor, yo quiero tener algo de lo que tiene Margarita también. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y el Señor me decía: tienes que orar como Margarita, tienes que aprender a orar como Margarita. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hermano, Margarita me invitó a que fuéramos a evangelizar un pueblo. Me dice: mira, hermano, vamos a llegar donde un policía que es inconverso, pero la esposa es creyente, y sus niñas, sus hijitas están tratando de aprender. Es la única cristiana que hay en ese pueblo, y la iglesia no se ha podido, ninguna misión puede abrir una iglesia ahí. Era bien difícil. Pero tienes que ir a evangelizar una semana, repartir folletos, una semana, evangelizando, repartiendo folletos, orando y vigilando. No, y ayunando. Eso, olvídate que no iba a haber ayuno, hermano. Era lo que más había. Había ayuno porque no sabíamos, a veces nos daban comida, a veces no, así que nos comíamos guayaba. Gloria a Dios. Y nos fuimos esa semana, hermano. Y entrando al pueblo, esa semana empezamos a evangelizar. Empezamos por la primera zona.
hermano, y empezó la gente a recibir a Cristo. Era como que estaba preparado. Claro, Margarita había orado, habíamos ido preparados también. Hermano, y esa semana se entregaron 30 personas. Yo no era predicador todavía. Yo era solamente miembro de la iglesia, pero que era un discípulo de Margarita. Margarita me estaba inyectando oración, me estaba diciendo: tienes que estar cerca de Dios. Y bueno, hermano, esa semana me gané a mis primeros convertidos para Cristo. Margarita me enseñó cómo guiarlos a los pies de Cristo, cómo podían ellos hacer la oración de fe, y me enseñó cómo interceder cuando miraba problemas. Me decía: tienes que interceder, porque el diablo quiere impedir que la gente se convierta. Así que Margarita era una estratega espiritual. Damos gloria a Dios. Hermano, a la semana se habían convertido como 30 personas. Y yo quería ya regresar a mi base, a la casa, a la iglesia. Y Margarita también tenía que regresar. Y entonces nos reunimos, y aquellas 30 personas que estaban ahí, pues estaban contentos. Y Margarita les dice: bueno, hoy les queremos decir que el hermano Omar y yo nos despedimos. Nuestra hermana, que es nuestra hermana, que ustedes conocen, y su esposo que nos ha prestado la casa, el agente tal, el policía, ¿no? Ellos han sido muy amables y nos vamos a seguir reuniendo, ya no ahí, sino en un localcito, pero va a venir el pastor y él les va a traer un pastor. Bueno, yo no era pastor, yo era un recién convertido que estaba aprendiendo lecciones, amén, a través de una veterana de guerra de oración, amén. Y entonces, hermanos, aquella gente se enojaron. No, nosotros no queremos que nos traigan un pastor. ¿Acaso no van a conseguir ya el pastor de la noche a la mañana? ¿No van a conseguir ya un pastor de la noche a la mañana? ¿Ya están fabricados los pastores? No. Nosotros queremos que nos dejen al hermano Omar. Ustedes vienen y nos enamoran con el Señor, nos enamoran con Cristo, y ahora nos dejan y nos dicen que nos van a traer un pastor. No, que se quede Omar. Y uno de ellos, hermano, era un activista, y se levanta: ¿cuántos de ustedes votan para que el hermano Omar se quede? Hermano, hicieron una votación de que para que yo me quedara. Y yo era un niño espiritual, yo estaba recién llegado a la iglesia. Yo estaba hasta ahora aprendiendo a gatear. Amén. Perdonen si digo alguna palabra que no es común. Amén, perdonen. No sé si es correcto o no correcto decir algunas palabras que nosotros las decimos en otros países. Yo vivo en zonas muy distintas y muchas palabras las recojo de un país y de otro. Bueno, entonces yo estaba aprendiendo a dar los primeros pasos, hermano, y ellos votaron y me eligieron. Entonces la hermana Margarita me dice: mira, hermano Omar, no podemos decepcionar a esta gente, quédate. Y yo le digo al pastor que mañana mismo traiga un pastor. Ah, si es así, yo me quedo. Claro, hermano, yo no me iba a quedar ahí de loco, ni loco, yo no me quería quedar. Y entonces, si es así, si mañana lo trae, pues amén, yo me quedo. Así que el otro día esperé toda la mañana. No, entonces el hermano Omar se va a quedar. Pero no le dijo que me quedaba hasta el otro día. Ni el otro día, ni al otro día, ni a la semana, ni a los 15 días, ni al mes. Hermano, mira, yo no sabía qué predicar, no sabía hacer un sermón. Lo único que Margarita me había enseñado era orar. Así que yo oraba, hermano, abría la Biblia, amén. Claro, yo me preparaba, yo trataba de prepararme algo, pero hermano, estaba corto de palabras, corto de conocimiento, amén. Pero oraba y le pedía misericordia a Dios y predicaba. Pero hermano, 2 meses yo recién convertido, alimentando gente, no sabía, hermano, la verdad, me faltaba, ¿no? Y ya estaba como vencido. Y yo decía: pero ¿cuándo va a llegar el pastor? Hermano, a los 2 meses llega el pastor sonriendo, feliz. Lo llevo yo al local. Hermano, estaba lleno. Había invitado ese día personas enfermas. Oiga, hermano, y está el culto lleno.
Y el pastor está emocionado, decía, al fin se han roto las cadenas en este lugar. Gloria a Dios, hermano. Yo había empacado mi ropita en la bolsa y ya estaba listo para irme con el pastor. Y termina y él predica y ora por la gente. Él está emocionado. Mire, hermano, yo no conozco a este joven está recién llegado a la iglesia, yo no lo conozco. Así, y verdad, me desconocía, porque ni yo lo conocía a él, ni él me conocía a mí, porque él era misionero y él vivía más afuera que adentro. ¿Me entiende? Y yo recién llegado a la iglesia. Me dice, yo no conozco a este joven. Y este joven yo no lo mandé para acá. Yo no le dije que él viniera a predicar. Pero ¿de qué manera tan especial Dios usa a este joven? Dice, yo quería que él dijera, me lo voy a llevar de acá, ¿no? Y esa palabra no la decía. Decía, hermano, como yo no lo mandé y fue el Señor que lo trajo, el Señor se lo lleva y él se queda acá. Hermano y hermana, me tocó pasar el resto de la noche despierto diciéndole, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a predicar si yo no sé predicar? Pero Margarita me había dicho, me había mostrado Santiago. Mira, hermano, esto es fácil, dice ella. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Ay, hermano, qué difícil eran esos días. Pero yo no sé cómo lo hacía. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Pero en un año, hermano, Dios me permitió fundar 3 iglesias que todavía hasta el día de hoy están. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces me di cuenta que Dios tenía para mí un llamado misionero. Y que Dios quería era que fuera misionero, porque tenía algo para abrir iglesias y se me hacía fácil. Y yo decía, esto es lo mío, esto es lo que me gusta. Amén. Pero como no sabía cómo era ni nada, de pronto, hermano, me doy cuenta que necesito casarme y estoy orando por una chica y Dios me revela por su espíritu. Y me muestra una chica muy linda. Y voy a hablar con el pastor. El pastor me dice que no puedo decirle nada, que tengo que orar y que él tiene que orar, porque todo hay que hacerlo en oración, y que es el Espíritu Santo que nos va a guiar para enamorarnos. Y yo decía, también tengo que decirle al Espíritu Santo, me tiene que enseñar a predicar y me tiene que decir cómo tengo que enamorar. Y me dice el pastor, sí, jovencito, así son las cosas. Es con el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Yo dije, es mejor ser amigo del Espíritu Santo que ser enemigo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Quiero ser amigo del Espíritu Santo. Y dije, Señor, tú sabes que el pastor está como opuesto. Pero si tú eres mi amigo, Espíritu Santo, convence lo que es a la chica. Y yo oraba, hermano. Y él dijo, dentro de un mes te voy a decir. Y yo le decía, Espíritu Santo, tú me has hablado, tú me has dicho, pero ahora tienes que decírselo a él. A los 15 días tomé valor y le dije, pastor, ¿qué te dijo el Espíritu Santo? Estaba aprendiendo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Él se sonrió, él me miró y se sonrió. Y me dice, ¿ya le dijiste a la hermana? Eso era un pecado de muerte. Le dije, no, porque tú no me has aprobado. Y además quería saber qué te decía el Espíritu Santo. Y me dice, puedes hablar con la chica. Le dije, gracias, pastor, gracias. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hermano, y entonces voy con la hermana Margarita. Acuérdese que es mi consejera. Le digo, hermana Margarita, ¿tú eres amiga de la hermana Berlides? Dice, sí, hermano, ¿por qué? Le digo, hermana, lo que pasa es que y empieza a mirarme con esa mirada que lee la mente y el corazón, y así me mira. Sí, hermano, ¿y por qué?
Digo, no, hermana, lo que sucede es que esa chica, no sé, me agrada, tiene algo que siento que es de Dios, pero quiero saber si ella ha tenido novio. Me dice, esa chica nunca ha tenido novio. Le dije, ay, entonces tienes que ayudarme, hermana Margarita, porque es problemático cuando no ha tenido novio, no tiene mucha experiencia, le dije. Y de pronto me dice que ni siquiera me quiere atender, se asusta y se va, y la pierdo. Y dice, hermano Omar, ¿tú oraste hoy? Me dice, ¿tú oraste hoy? Digo, hermana, pero si le estoy diciendo que me ayude, deme un consejo. Me dice, hermano, en ese problema no me meto yo. No, yo no me meto, ese es tu problema. Digo, hermana Margarita, por favor, tú eres mi asesora, tú me ayudas, tienes que ayudarme. Me dice, le digo, mire, ¿y qué piensas hacer? ¿Cómo te voy a ayudar yo para que tú tengas una novia, una chica aquí en la iglesia? Yo nunca me he prestado para eso. Y entonces le digo, hermana Margarita, tú vas a ser mi mensajera, yo te voy a hacerle una carta a ella y tú se la vas a llevar. ¿Puedes? Y claro, la hermana Berlide siempre iba a ayunar y yo la encontraba con la hermana Margarita ayunando, orando, y siempre con la hermana Margarita y siempre con la hermana Margarita. Y ahí fue donde yo la encontré, ahí la vi. Así que la hermana Margarita le llevó la carta. Y entonces yo en la carta le decía que estaba enamorado de ella y que quería saber si ella me podía corresponder el amor, mi noviazgo, qué sé yo, orar, pero que lo mío era serio, 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 que yo quería casarme de una vez. Es una carta radical, hermano. Hermano, y cuando voy a la primera cita con la chica, que es mi esposa hoy día, ¿sabe qué me dijo? Mira, hermano Omar, el Espíritu Santo me tiene que guiar a mí. Wow. Yo le dije, pero a mí el Señor ya me ha dicho, yo ya he orado y yo siento que eres tú. Pero está bien, ora. Me dijo, yo no te puedo decir que sí, porque yo necesito orar y pedirle a Dios que el Espíritu Santo me diga si es correcto o no es correcto. Hermano, y por eso estoy hablando del Espíritu Santo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y hermano, fui aprendiendo que nada en la vida se puede hacer sin Él. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Que tenemos que consultar, que Él es el que dirige, que Él es el que traza, que Él es el que, amén, el que nos confirma. ¿Cuántos adoramos al Señor? Aleluya. Pero hermano, cuando volvimos a hablar, ella me hace una pregunta. Ella le había puesto una señal al Señor. Yo quiero saber si tú tienes llamado misionero. Le dije, yo también quiero saber si tú tienes llamado misionero. Me dijo, no, es que yo tengo llamado misionero, me dice ella. Le digo, yo también tengo llamado misionero. Es decir, que era como algo, ¿me entiende? Y aunque ella sabía más de llamado misionero que yo, pero yo era nuevo, hermano, porque ella había crecido en el evangelio y yo era nuevo, pero ella sabía mucho de eso. Pero hermano, Dios nos unió. Y al año de toda esa etapa, finalmente nos casamos. Y ustedes saben a dónde nos fuimos nosotros. A los pocos meses nos fuimos a la selva a predicar el evangelio. Y fuimos al Amazonas, una zona entre Brasil y Colombia. Y allí fuimos los dos muchachos jóvenes, mi esposa con una cara de niña, amén, y yo ya un poquito mayor, amén, 4 años mayor que ella, gloria a Dios. Pero jóvenes, a predicar el evangelio a indígenas, tribus indígenas que hablaban 18 idiomas diferentes. Hermano, y cuando llego y ni entre ellos se entendían. O sea, entre tribu y tribu habían muchos que no se comprendían. Y yo, imagínense, yo estaba más loco. No sabía qué hablarles. Y me fui a orar y empecé a orar y le decía, Señor, ¿y cómo voy a predicarle a esta gente? ¿Y qué le voy a decir?
Amén. Entonces el Espíritu Santo me habló y el Espíritu Santo me dio un mensaje, hermano, que me iba a ayudar el resto de la vida. Me mostró algo en ese momento que no lo entendí muy bien, pero fui obediente al Espíritu Santo, porque si algo te dice el Espíritu Santo es mejor obedecer. Cuando tú le estás pidiendo algo a Dios, Dios nunca dice que aquel que le pide pan no le da una piedra, y si le pide pescado no le da una serpiente, y si le pide huevo no le da un escorpión. Y yo estaba orando por sabiduría y de pronto bajó una palabra de sabiduría para mí, gloria a Dios. Y el Señor me dijo: dígales que Cristo es más poderoso que todos los brujos de la selva. Oiga, hermano, yo no sabía el poder que iba a desatar esas palabras y lo que iba a causar en los indígenas, porque no entendía, ni había estudiado la cultura, ni conocía muchas cosas. Yo era un novato en la obra misionera, empezaba la obra misionera. Pero hermano, las primeras estrategias me las empezó a dar el Espíritu Santo. Y entonces empecé a decir: quiero decirles a ustedes que Jesús es más poderoso que todos los brujos de esta selva. Hermano, eso fue una bomba, porque para los indígenas el brujo es como un sacerdote, y el brujo es un semidios. Un brujo tiene poder de dar vida, de sanar o de matar con su magia, según los indígenas. Amén. Un brujo, según ellos, puede convertirse en una bestia, o puede convertirse en un ave, o puede convertirse en hombre y en bestia. Ellos creen esas cosas de sus brujos. Ellos creen que los médicos matan, pero los brujos sanan. Tienen poder para todo eso. Y yo no lo sabía. Pero cuando dije que Jesús era más poderoso que todos los brujos juntos, hermano, eso corrió. Allá lo llaman la marandúa. Corrió la noticia. Un curandero blanco dice que los brujos de la selva